el cafecito de hoy nos place compartirlo con Miriam Díaz, integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, y Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, quienes estuvieron ayer haciendo su labor de observación, como lo vienen haciendo en cada elección desde hace muchísimos años. Gracias. Buenos días, Pancho, Miriam. Primero, bienvenidos. Sí, salud. Y vamos a comenzar. Un poco trasnochados todos. Y amigos, ahorita vamos a ver la diferencia de las encuestas y los resultados, una por una. Pero ahora vamos a comenzar pidiéndoles que nos hagan un resumen, lo más breve posible, de los puntos positivos y los puntos negativos del proceso de ayer. Bueno, creo que anoche muchos nos acostamos con esa sensación dual de cierta pesadumbre, porque una vez más, por un lado, tenemos una población dominicana y una cantidad de ciudadanos considerable que se esfuerzan porque las cosas vayan bien. Se esfuerzan por participar, se esfuerzan por expresar su preferencia. Autoridades que hacen su trabajo, no queremos decir que no hayan cometido algunos errores, pero se ha trabajado duramente para este proceso, un proceso que arropó al país, contrario a lo que se esperaba que pasara después que hubiese una ley de partidos, en vez de tener menos agobio con las elecciones primarias de los partidos, ahora hemos tenido más. Pero por otro lado está la cultura que sale en todas las elecciones de hacer tantas cosas mal hechas, negativas, tanta participación del dinero en estas decisiones, que al final son los propios actores políticos. Cuando yo oí anoche a Leonel Fernández, yo nada más me quedé esperando que él mismo se refiriera a la actuación que tuvieron los actores políticos, en especial, tengo que decirlo, del Partido de la Liberación Dominicana, porque el otro partido habrá tenido también y tenemos información de que no fue tampoco exento de malas prácticas, pero las prácticas negativas se dieron fundamentalmente en esa contienda dentro del PLD. Y nosotros tendríamos que esperar, cuando tú ves a uno reclamando que le hicieron fraude y a otro celebrando, tú te preguntas, pero ¿con qué cachazas esta gente está celebrando una cosa que claramente frente al país, y lo vieron nuestros observadores, fue tramposa de ambos lados? O sea, no hay una actuación transparente, no hay una competencia política sana, hay un daño al país porque la gente se ha ido acostumbrando, mucha gente, a que hay que pagarle, y eso realmente no da resultados positivos. O sea, cuando tú te refieres a esas prácticas negativas, hace referencia fundamentalmente al tema del dinero en la política. La intervención del dinero y la violación de la ley. Propaganda excesiva, presión excesiva, desorden. O sea, ese no es un proceso ejemplar el que nosotros vimos ayer. No. Nuestros observadores se quejaban de que la gente se quedaba ahí adentro de los recintos, votaban y se quedaban en una discusión, un alboroto, un desorden en muchos casos que no habla bien de un proceso electoral de un país que debería la gente ir a votar, irse para su casa tranquilo y todo transcurrir sin mayor sobresalto. Pancho Álvarez. Fíjate, yo creo que es evidente frente a todo el país lo que acaba de decir Miriam, ¿no?, con respecto al uso del dinero para lograr un resultado electoral. Sí. Eso tiene que cambiar en algún momento en República Dominicana. La parte positiva de todo esto es el tema del voto automatizado. Y hay que señalarlo. Participación Ciudadana ha sido muy crítica con esta Junta Central Electoral desde principios de año, requiriéndole
Por ejemplo, el tema de hacer una auditoría internacional con respecto al sistema de voto automatizado, lo que no fue participación no fue complacida al respecto, pidiéndole que nos permitieran participar en los simulacros, no fuimos invitados a los simulacros. Sin embargo, en la evaluación que hicimos durante el día de ayer, reconocimos y por eso felicitamos a la Junta Central Electoral por el sistema de voto automatizado. ¿Por qué? Porque permitió que todo el mundo se fuera a acostar anoche con resultados ya. Eso no ocurría en el país ¿desde cuándo? No, nunca había ocurrido. No. Bueno, pues entonces, si me dicen, y yo escuchaba a Uchi diciendo, hay un argumento que tiene cierta razón de no transmitir resultados mientras se esté votando. Nosotros lo que apreciamos como observadores fue que la Junta Central, cuando decidió complacer al presidente Fernández, aumentando del 10% al 20%, las mesas donde se iba a contar, además de electrónicamente, manualmente para poder compararlo, cuando la Junta tomó esa decisión y lo publicó a mediados de semana pasada, la semana pasada, en un espacio pagado, señaló que no se iba a obstaculizar la transmisión de los resultados de que estuviesen listos. O sea, todos los partidos políticos sabían cuáles eran las reglas de juego. Participación Ciudadana inclusive fue de lo que enfáticamente le requirió la Junta, que desde el momento que las máquinas estuviesen listas, se comenzara a transmitir y no se interrumpiera en ningún momento la transmisión. Y así se cumplió. Y así se hizo. ¿Por qué? Porque la experiencia pasada nos dice que los problemas vienen cuando se interrumpe la transmisión de la votación. Tú comienzas a buscarlo y desde apagones, granadazos y todo lo demás es cuando se interrumpe la transmisión de los resultados porque el que está perdiendo no le conviene. Y cuando viene la luz de nuevo, se cambiaron los papeles, ¿no? Cuando Balaguer era un suero de miel de abeja, porque los resultados de la capital estaban primero, sobre todo por los sistemas de transmitir los datos que había. Era llevar las actas. Y entonces la capital... El PRD tenía mayoría. El PRD tenía mayoría. Entonces aguantaban todo eso para esperar que llegaran los de los campos más remotos, que había más balagueristas. Y esas manipulaciones son lo que dan lugar a un estado de tensión, de incertidumbre y de todo eso, que son abonos de crisis. Así es. En este caso realmente fue maravilloso lo que pasó con ese conteo. A pesar del efecto que puede producir y que hay que admitir que mientras tú estés en fila ya se estén dando resultados, ¿no? Pero lo importante aquí, nuestros observadores determinaron que en alrededor del 20% de las mesas de votación había algún problema con los equipos. El 20% es muy alto. Cuando bajamos a determinar los detalles, era porque se frizaba el equipo y había que reiniciarlo, o era porque el papel se trancaba y había que ajustarlo. Eran temas menores que fueron obviamente resueltos durante la jornada de votación. Ahora, un dato interesante que yo quiero resaltar. Hubo largas filas en muchos lugares, largas filas. Yo estoy hablando de largas filas de gente esperando 2 y 3 horas para poder votar. Porque es que en cada colegio, como era la mitad de las mesas electorales de elecciones generales, entonces había mesas que estaban saturadas de... mesas se fusionaron. Bueno, pero no fue... y más pero ojo, personas. Todo el mundo está diciendo, se rompió con los parámetros de asistencia, de concurrencia. Se esperaba que fuera a votar 30% y fue mucho más. ¿Ustedes saben cuáles fueron los datos? Pues... fue 30 en el PLD. 29.49 en el PRM, si tú tomas como universo su padrón, porque era padrón cerrado, menos del 30%. Y 25.22% en el PLD, si tú tomas el padrón de la Junta Central Electoral para el PLD. Y si tú lo sumas los dos, te da 31%. En otras palabras, no lejos de los parámetros que se esperaban. ¿Por qué hubo esas largas filas? Y la Junta lo va a tener que tomar en cuenta para mejorar el proceso hacia adelante. Por lo que tú señalaste, el error de cálculo estuvo en la cantidad de colegios que se sumaban a una mesa y que pasaba de 400 electores entonces a 1.400, 1.200 electores con un sistema automatizado que la gente no estaba, y lo medimos también, debidamente entrenado para votar con él. Pancho, el
presidente de la Junta Central Electoral, en la rueda de prensa con todo el pleno allí, dijo que en el 20% de mesas donde se hizo el conteo automático y además manual, dice que hubo total coincidencia de resultados, que no hubo ninguna diferencia. Así mismo. ¿Ustedes, yo estuve con allí, su observación? Yo estuve allí cuando él dio esa rueda de prensa en la Junta Central Electoral anoche, un poco a las 10 y tanto de la noche. Ya se había terminado de contar, pues en la muestra se había terminado de contar manualmente. Ahí estaban los delegados de los partidos políticos, o sea que no fue en ausencia de los partidos que se hizo, y el resultado, de acuerdo con lo que dijo la Junta anoche, es que no hubo discrepancia. Ahora, ¿dónde está? Nosotros no solamente estamos observando lo que ocurrió para dejarlo ahí, sino para recomendar hacia futuro mejoras que puedan implementarse. Y en ese aspecto, la Junta, si va a utilizar este sistema en febrero y después en mayo, va a tener que completar el proceso que ya comenzó, por cierto, con una licitación que creo que abrió para contratar auditores internacionales que auditen el sistema automatizado. Hubo un reporte de 4 universidades que los aspectos básicos lo dio por satisfactorio, pero el reporte completo tiene la Junta Central Electoral que publicarlo, porque hay, tenemos entendido, recomendaciones importantes que hay que cumplir de cara a febrero y a mayo. Entonces lo que estamos diciendo es, la Junta, bueno, hizo un buen trabajo y por eso la felicitamos anoche, pero hay temas que deben ser mejorados todavía de cara a las elecciones de febrero. Entre ellos la educación y la instrucción a la ciudadanía de cómo votar, eso población está, envejeciente. Eso está sobre en todo, nuestras recomendaciones, en el segundo informe que dimos, de que tiene que mejorar la educación de la ciudadanía en el voto. Dice que la gran mayoría entendió el proceso y lo aplicó bien, pero hubo el problema al extremo de que la mamá de Gonzalo Castillo se equivocó. Se equivocó. Sí. Así es. Ahora, yo no sé cómo podía equivocarse, porque una cosa, ella marcó no votar, es decir, ninguno. Sí. Puede ser que la mamá de Gonzalo Castillo no sea una persona acostumbrada a usar computadora. Sí, eso pasa Las con muchos pantallas adultos asustan mayores. mucho, Sí. asustan a una persona que usa computadora Sí. normalmente. Pues no y sé qué mucho edad más tendrá, pero a quizás personas tiene problemas, quizás problemas en no la veía vista. bien. Ahora, lo que es algo que no es admisible es tomar a una persona envejeciente y hacerla pasar por el rato que le hicieron pasar a ella. O sea, porque la verdad es que si se habla de personas envejecientes para tener un trato preferencial en la mesa de votación, no para que alguien esté dudando o hablando de cómo votó. No, yo entiendo que la prensa no debería violar el secreto del voto. Claro, en el caso de ella se violó el secreto del voto porque la filmaron la selección que ella hizo. Sí. Y eso no es correcto ni en envejeciente ni en ninguna otra persona. Y usted sabe lo que no es detectaron correcto. nuestros observadores, que habían presidentes de mesa que no preguntaban a los envejecientes si necesitaban asistencia, sino que Era obligado tomaban la casi. iniciativa de iban tomar con la ellos. asistencia y votaban con ellos. Ya. Aun cuando no fuera requerida la asistencia. Pancho, Miriam. Mira, Todos esos aspectos son temas que deben mejorarse y hay muchos otros que están recogidos. Sobre esto en quiero nuestros decir informes. que algunos observadores dijeron de nosotros que la Junta debería poner quizás 2 computadoras en una misma mesa. Eso va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Pero el promedio, según ellos, los itinerantes, que fueron los que más se quedaron un rato a ver en el tiempo, yo estimo que ellos calcularon que se tomaba más de 2 minutos por persona. Promedio. Promedio, porque había gente que se tomaba más porque tenía que leer bien Sí, primero. una antes, lista grande de y otros que candidatos, ya estaban más. diputados y regidores. Entonces, si eso es así, yo calculé que en 1 hora solamente te votan 30 personas. Y en 8 horas te votan 240 personas a ese ritmo. Y si había 1.200 Ese en esa ritmo, mesa. eso hay que calcularlo matemáticamente. claro. Aumentar, Qué buena observación. aumentar la rapidez con que la gente, pero eso tú nunca lo vas a poder dominar del todo, Sí. pero al mismo tiempo ver si el tamaño de las mesas va a dar
para que vote la cantidad de personas. Pero eso no va a ser Claro. un problema en febrero ni en mayo, porque ahí van a trabajar En ya cada los colegio. 17.000 colegios electorales. Sí, pero Sí. son No se va a reducir. 350, 400 y hay colegios electorales de 500. Hay uno de los Sí. candidatos, Hay que mejorar la Leonel educación. Fernández, que no reconoce los resultados preliminares, porque hay que hacer esta observación. Son resultados preliminares, los dados ayer por la Junta Central Electoral, y tiene hasta 5 días para el resultado oficial. Pero este candidato alega que se instaló una especie de algoritmo en la, ¿cómo le llama?, el código fuente del software que está utilizando la Junta Central Electoral en este sistema automatizado. Incluso convoca para hoy, habló en uno de sus tweets, a observadores internacionales, y que va a comenzar un proceso de lucha o de demanda en contra de las elecciones. ¿Y qué les parece a ustedes estas? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que el presidente Fernández tiene todo el derecho ¿a qué? A usar las vías institucionales Sí, para claro, esos fines. Claro. O sea, si va a impugnar, puede impugnar perfectamente. Lo que hay que hacer un llamado es que cualquier impugnación, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel congresual, municipal, se haga siguiendo las vías institucionales. Esto no es cuestión de tomar las calles, ni entorpecer No, pero él no está la vida planteando normal. eso. No, pero lo estoy señalando porque yo sé que hay personas sí, alrededor que esa es la vía que quisieran ejercer. Eso Pues, gritaban algunos anoche, Sí. acuérdate, alrededor Sí. de él, Pero gritaban eso a la es calle, a la normal, calle. que la gente se muy emocione, tú emocionada sabes. en Y lo ese segundo momento. es que sí tiene el derecho a utilizar las vías institucionales, pero si va a reclamar, si va a demandar, el demandante tiene que aportar la prueba, obviamente, del Obviamente. fraude. Él anoche señaló ya que sus técnicos van a hablar hoy, pues se trata de un fraude tecnológico, vamos a decir. Sí, pero no basta solamente con decir que se hizo, hay que probar cómo se hizo, Claro. ¿no? Y yo creo que la Junta tiene que tener la apertura suficiente para que los técnicos del presidente Fernández Sí. puedan ir, revisar todo lo que Seguro. tengan que revisar, si el código fuente y cualquier otro aspecto, para cumplir con el debido Es decir, proceso. lo que de tú esa estás instancia. diciendo es que la reacción no debe ser a los Roberto Rosario. De aquí no entra nadie y esto es así. Sino que ellos puedan ir a presentar sus alegatos y que la Junta y sea- que los tomen en cuenta. Y que la Junta tenga toda la apertura. Cuando digo toda la apertura, no solamente es escuchar, Sí. es a examinar. Ujú. Si, por ejemplo, quisieran revisar los dirigentes del presidente Fernández, el equipo del presidente Fernández, el 100% de los votos a nivel presidencial, ahí están las valijas. Sí. Sí, Pues sí, bueno, se pudiera perfectamente, es mejor pasarse una semana Sí. contando ahora el 100% sí. que pasarse meses en impugnaciones en los tribunales. Que ojalá se haga así, incluyendo el hecho de que se vaya diciendo que va dando para no tener que esperar, digamos, como tú dices, una semana para saber en qué quedó eso. Y por cierto- sino que se vaya diciendo. Ujú. Y por Hay una cierto- diferencia de 4 votos en tal sitio, hay una de 100 en tal sitio, en fin. Y por cierto, este tema de conteo del 100% de los votos, ¿no? Pues yo insisto, es una herramienta que se puede utilizar en lo adelante, que la Sí. Junta debe tener apertura en ese sentido. Sí. No decir, bueno, ya Debería no, hacerse siempre. 20%, no. Después que se den los resultados, siempre debería contarse todo. Y tú sabes que... Sobre todo porque una de las cuestiones fundamentales en nuestro país es crear confianza. Así es. Nosotros somos un país muy desconfiado. Hacemos muchas cosas bien, otras las hacemos mal. Y siempre tenemos desconfianza porque siempre se hace trampa, aunque sea un grupo pequeño, Sí. aunque no sea la mayoría que la haga, siempre se hace trampa. Entonces, este proceso educativo y esta experiencia de ayer debe servir para facilitar el proceso del próximo año y que algún día nosotros los dominicanos tengamos confianza en nosotros mismos. Y tú No sabes, en la autoridad, no en nosotros. Un aspecto que hay que reforzar en la educación es que la mayoría de los votantes no verificaban su voto. Antes. Cuando se imprimía,
Después el procedimiento que se enseñaba era tardaría más que todavía. sí, pero que verifique. que verificara si ¿Por quién ponchaba por votó? un presidente, estuviese en el papel, en la boleta física, estuviese ese Ahí mismo tú le candidato tienes que que agregar ponchó. 2 minutos La más. mayoría de la gente le imprimía, doblaba y sin depositaba. verlo mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, junto con Francisco Álvarez y Miriam Díaz, vamos a comparar encuestadora por encuestadora los números que dio con los resultados. porque esto fue una batalla de encuestas también. Sí. A pesar de nuestro que se informe reguló. recoge ese Esto tema. no era una guerra de encuestas, esto era una guerrilla de encuestas. Hubo días en que hubo 3. 13 salían. Bueno, sí. vamos a hacer una pausa y no se pierdan eso. Y anoten cuáles estuvieron cerca y cuáles estuvieron lejos. Regresamos. Bueno, señores, vamos a ver cómo estuvieron las encuestas, una por una. Creo que la organizamos de tal manera que comenzamos con las que estuvieron más cerca, ¿verdad? Sí. Por favor, Joel, pon en pantalla la primera. No, ¿Cuál es esa? No, esa no es la primera. La primera es Mark Penn. Mark Penn. En toda va a salir el resultado real, ¿verdad? Y abajo la encuestadora. Si no la tienes organizada, ponla Pues como la- quieras sí, entonces. como tú porque la no- tengas, entonces, bueno. Ahí está, ok. Esa es la Mark Penn. Si le Fíjense. quitan bueno, no, se puede. El resultado real, Gonzalo Castillo 48.5, Leonel Fernández 47.5. Eso realmente tiene fracciones más. Eso es redondeando. Porque fue 1 punto y pico de diferencia, pero ahí sale un punto de diferencia. Entonces, Mark Penn 46-46. La diferencia entre los dos candidatos, apenas 3 puntos dentro del margen de error. Ajá. Vamos con la siguiente. La siguiente. Esa es New Partner. Ok. Resultado real. Esa fue la última encuesta. Miren qué lejos está. En Gonzalo Castillo, esa le dio 10 puntos menos que lo que sacó. Y a Leonel Fernández le dio 9 puntos más de lo que sacó. Es decir, le dio 10 más a Leonel Fernández y 10 menos a Gonzalo Castillo. Miren qué lejos estuvo. 19, señores, para una encuestadora quedar con una diferencia de 19 puntos, tiene que estar o muy mal hecha o muy interesadamente. O muy bien pagada. Exacto, o muy mal hecho o muy bien No pagada. tengo quien pagó esa encuesta, pero sí el presidente, que se llama Jonathan Cabrera, de esta firma encuestadora, para que lo apunten ahí, porque a veces salen Sí. los mismos técnicos, la misma empresa con otro nombre Con otro de firma. nombre, exactamente. Ok. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿Cuál es? Polymetrics hizo 2 encuestas, ¿verdad? Ajá. En una estuvo bastante cerca de los resultados. Incluso la diferencia es la misma. 1 punto a favor de Gonzalo Castillo. Solo que le dio 3 menos a Castillo y 3 menos también con las fracciones son 5. Pero esa estuvo muy cerca. Ahora, la que hizo esa fue aunque dice 1, fue la que se hizo último, ¿verdad que sí? Ajá. La que hizo antes tenía una diferencia ya mucho más grande, casi el doble, 9 puntos, porque le dio 47 a Gonzalo Castillo, pero 39 a Leonel Fernández. No, esa fue la última, esa fue del día 3 de octubre. Esa fue la última. Entonces se Exactamente. equivocó más en la última. Se equivocó más en la última, sí. Ok. Así es. Sí, porque le dio... Pero con Gonzalo quedó más cerca. Sí, Sí, con con Gonzalo Gonzalo quedó cerquitica, pero a Leonel le puso muchos puntos menos. Así es. ¿Ok? ¿Y quién hace esa? Esa, que es Polymetric, la hace Leandro Félix Beltrés, que es el director de proyecto de consultores estratégicos de marketing. Y la financia Melvin Fernando Guerrero Mejía, porque Oiga financió usted, esa encuesta. vamos a la siguiente. Sí.
Aquí tenemos una, yo nunca había oído eso. Pornhub, ese es mexicana, esa firma encuestadora. Bueno, pues estaría bebiendo tequila. Habrá que ver si en México existe. Bueno, sí, sería bueno ver si existe en México. Porque le dio 9 puntos menos a Gonzalo Castillo y 10 puntos más, casi 10 puntos más a Leonel Fernández. Ajá. Y una diferencia de 19 puntos. Una encuesta hecha con una metodología correcta no queda a 19 puntos de distancia, nunca en la vida. El grupo de empresarios que es propietarios de JJ Electric, que fue representado por Juan José Castillo Gómez, financió esta encuesta y perdió su cuarto. Bueno, a lo mejor el efecto funcionó para algunas personas. Pero, vamos con la siguiente. Entonces, ahí tenemos Sigma, que hizo también 2 encuestas. Esa sí, qué diferencia. Esa sí se alejó. Porque esa le dio, en la primera le dio 8 puntos y piquito menos. Esa era favoreciendo Castillo, a Gonzalo. Pero también le dio casi 13 menos a Leonel Fernández. Uh-huh. Entonces 21 de error. Uh-huh. Y en la segunda los bajó más todavía a los dos, pero siempre dando a Gonzalo Castillo arriba. Ajá. Entonces le dio 9 menos a Gonzalo y le dio 15 menos. Es importante. 15 menos a Leonel para un total de diferencia de 23%. Apunten esta firma encuestadora porque está casi siempre presente en los procesos electorales del país. Sigma 2. Mayo Gutiérrez es la directora de la firma y fue financiada por Domingo Espinal Collado. Apunten esta firma porque la vamos a ver. Y no es que se ha Espinal equivocado Collado, dos la espina la veces. tiene en el cuello. Vamos con la siguiente. ABC Marketing. Sí. Sí, ABC Marketing. Esa se equivocó por 15, Ajá. como ven ahí. Le dio 9 menos a Gonzalo Castillo y 2 y pico menos a Leonel Fernández. Ajá. Francesco Fino financió. Francesco Fino. A Sí. Gonzalo Castillo le puso 13 Financió menos. esta. 13 menos a Gonzalo. De Capital, 13 menos a Gonzalo, sí. de Capital Group Corporation. Bueno, no fue tan fino el resultado. Vamos a la siguiente. Asisa. Ay. Bueno, Otra conocida. Esa es muy conocida también. Esa es brutal la diferencia. Vamos a ver. En la primera tuvo una diferencia de 42%. Ay. ¿Cómo una encuestadora que trabaje con método puede equivocarse por 42 puntos? Ay. Le dio 19 menos a Gonzalo Castillo y 22 más a Leonel Fernández. Ay. Esta gente viene haciendo eso desde hace muchísimos Sí, años. sí, Yo sí, no sí. sé cómo que todavía... Asisa. Así no. Ahí está la directora de esa firma, Lilian Pagán, que va a tener que explicar a fondo esta diferencia. Y esta encuesta financiada por el empresario Radamés Fabián Ureña, que fue que financió estas En la dos primera se equivocó por 42 y en la segunda por 32 y medio. encuestas. Entonces, en la segunda le dio 9 puntos menos que lo que sacó Gonzalo Castillo y 55. ¿Cómo es? No. Y perdón, y 11 y medio más a Leonel Fernández. ¿Cómo una encuestadora puede darle 9 menos a uno y 10 más al otro? Oye, pero 32 y medio de diferencia. Es un margen de error. Ustedes saben lo que señaló Participación Ciudadana en su informe, en su segundo informe. Lo voy a leer un párrafito corto. Ajá.
Lamentamos que la estrategia de publicar encuestas falsas que prevaleció durante la pre-campaña se extendiera a la jornada de votación con la publicación de encuestas a boca de urna porque de se igual inventaron naturaleza. Encuesta a boca de urna. Esperamos que la Junta Central Electoral investigue a cada una de las empresas involucradas y aplique el régimen de consecuencias. Roberto Rosario puso un tuit diciendo que había fraude o que había una irregularidad, y entonces decía, hay encuestas de boca de urna que dicen lo contrario, pero sin citar ninguna. Sí, sí. Entonces, esa era la última. Esa es una forma de engañar al votante. El propio Leonel Fernández, en la denuncia que hace, dice que los resultados de la Junta Central Electoral se alejan de encuestas respetables que se han hecho en el país, que le daban un margen amplio como ganador. ¿Dijo quién? Leonel Fernández. Que se alejaban de encuestas serias. La encuesta seria es Sigma, ¿cómo Sí, es? Asisa. Exactamente. Asisa. Yo creo que esta que tuvo una costumbre, diferencia de 40 y pico por ciento. implica que siempre se está apostando a la mala memoria de los dominicanos, porque cada vez que vuelven y salen con estas mismas estrategias, piensan que ya nadie se va a recordar que esas encuestadoras fracasaron en el pasado. No, por eso es que llevamos en la cuenta. Sí. Anotamos cada vez que salen para comparar con el Yo resultado. a veces me pregunto si es cierto que eso lo pagan y que hacen una encuesta, o si simplemente se sientan y ponen arreglan. unos números ahí. Sí, porque más vale que ellos pongan los números falsos y los Y publiquen es así, bueno que gasten el dinero que en los hacer una políticos encuesta falsa. comiencen a Eso no tiene entender sentido. que esa guerra de encuestas no le da resultado, porque apuestan a que si una encuesta lo coloca muy por encima del otro candidato, eso va a incidir en los electores. Y eso está más que probado que no es así en la República Dominicana y en otros países. Si no se apegan a la verdad, tienen toda la de perder, incluyendo el dinero que pagan por una encuesta. Tratan de aprovechar el oportunismo de muchos electores que votan por el que creen que va a ganar. Y entonces le dicen, mira, yo voy a ganar. pero Con sin una embargo, encuesta falseada. no le da Sus resultado. estrategas políticos siguen recomendando esa práctica una que otra vez sin variación. Sí. Bueno, algún otro elemento más, cierra las primarias, bueno, va a cerrar después de todo este proceso que vamos a tener en estos días de cuestionamiento o de impugnación si las hay, pero casi de lleno otra vez en la campaña ya de cara a las elecciones de febrero y de mayo. Para concluir, ¿qué otros aspectos? Mira, un dato interesante. En la mañana de ayer, varios observadores nuestros encontraron resistencia para poder entrar a las mesas de votación y hacer su observación. Eso es grave. Sin embargo, lo notificamos a la Junta Central Electoral y en la tarde estaban resueltos todos los problemas. Muy bien. Sí, eso es muy positivo porque antes no ocurría de esa manera. Gracias a Pancho Álvarez, gracias a Miriam Díaz por acompañarnos con los resultados del informe de observación electoral de participación ciudadana, que movieron más de 340 observadores. Teníamos ¿no? 435 acreditados 400. y en total alrededor de 600 personas trabajando Muy en el bien. proceso en todo el territorio nacional. Y muchísimas Participación gracias ciudadana, a una vez ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros. Hasta entonces.